Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar del amplificador tipo de TPA3116D2 y del módulo chino XHM543. Vamos a ello. Muy bien, empezamos presentando el TPA3116, que es el corazón del módulo chino XHM543. Y este módulo se debe estar vendiendo por lo menos hace más de 5 años, que es que yo lo conozco, pero piensen que esto es un chip, un circuito integrado que se está fabricando desde abril de 2012. O sea, tiene ya por lo menos 11 años en el mercado y no me extrañaría que los chinos hayan pensado en hacer un modulito para él hace tiempo, ¿no? O sea, es decir, este módulo ha sido top ventas, por lo menos desde que yo lo sé, desde hace unos 5 años, y se vende en AliExpress, se vende en Amazon, se vende en eBay, se vende en Temu, se vende en tiendas de electrónica. Lo he visto instalado en maquetas de museo, imagínense. Y de hecho, fue con el que hice el primer prototipo del altavoz que hoy en día tengo en mi salón y que suena, o sea, que la gente que viene y lo escucha no puede creer la calidad de audio que sale de ese altavoz que he construido. Está basado en el TPA3116, pero inicialmente funcionaba, o en sus primeros pasos funcionaba con este módulo chino, por supuesto, ligeramente modificado y tal, pero bueno, eso es otra historia. Así que lo que sí les puedo decir es que de más de 10 euros, este módulo hoy en día está costando unos 3 euros. La verdad, se ha reducido mucho su coste. Por supuesto, podemos dudar de la calidad de todo lo que tiene la placa, de todo, de los condensadores, de si el TPA es original o no, porque ya les digo, un TPA original al mayor, o sea, comprando miles de unidades, no te baja de un euro, un 1,5 euros, no te bajará. O sea, que es el 50% de los 3 euros que están enseñando aquí en pantalla. Y bueno, y aquí además este módulo te lo venden con un cable, el disipador de aluminio, 4 inductores, 6 condensadores. Vamos, que si los terminal block, que son carísimos. Y en fin, increíble que cueste 3 euros, así que podemos sospechar prácticamente de todo, ¿no? Bueno, siguiendo con el modulito, pues como les decía, este módulo quizás muchos de ustedes no estarán de acuerdo, dirán, bueno, yo tengo el módulo, se oye bien o tiene potencia, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que, claro, el módulo que yo tengo en mi altavoz está modificado. Y de hecho, hoy en día ya ni siquiera está ese módulo. Está el módulo que yo he creado y que les voy a mostrar al final del vídeo. Y la verdad es que, honestamente, casi todo está mal en este módulo. Casi todo está mal. O sea, yo veo la foto que tengo aquí en pantalla, que la están viendo ustedes también, y veo las cosas que están ahí puestas y casi todo está mal. Lo que más me gusta de este módulo, honestamente, ha sido la distribución del espacio, que es mucho mejor que la del módulo de prueba que da Texas Instruments con este chip montado. Mucho mejor. Porque la verdad que la del módulo de Texas, además que cuesta como no sé si son 150 euros, que me parece una locura. Está todo desordenado, el espacio desperdiciado, vamos, que está hecho a lo bruto, ¿no? Pero bueno, es el módulo de prueba, así que no nos podemos quejar. Solamente del precio nos podemos quejar. Entonces, si ustedes quieren conocer bien el TPA3116, tienen que poner los componentes del valor correcto, seguir las recomendaciones que dice el fabricante y que sepan desde ya que el XHM543 es de las peores formas de conocer la calidad que ofrece el TPA3116 y que de hoy vamos a hablar, hoy vamos a corregir. Primero les voy a decir mucho más sobre el chip para que lo conozcan bien y después veremos por qué esta placa tiene tantos problemas. Vamos a ello. Muy bien, y para entender qué está mal en el módulo chino y qué podemos hacer mejor con nuestro circuito integrado, hay que estudiar todos los aspectos de este chip. Y así lo conocemos mejor, sabremos cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus ventajas. Entonces, aquí empezamos con una pequeña lista que son las características generales. Yo iré yendo al detalle en cada una de las opciones, sobre todo cuando lleguemos al esquemático que me pondré pin a pin, pero no os saltéis esta parte porque después me andáis preguntando, oye, ¿y por qué se pone esta resistencia? ¿Y por qué le pones este voltaje? ¿Y por qué esta impedancia? Y yo normalmente trato de decir todo en la primera parte del vídeo, que es la parte teórica, y a medida que me voy yendo a la práctica, ya no vuelvo a mencionar esto. Entonces
no os saltéis esta parte, ¿vale? Empezamos con que, bueno, es un amplificador tipo D que tiene una estructura tipo H, ¿vale? En cada uno de sus canales, lo que le permite trabajar en single power supply, que es una fuente de alimentación simple como una batería o una fuente de alimentación que solamente tenga positivo y negativo, ¿vale? No hace falta fuentes de alimentaciones simétricas como en el caso del IRS 2092 que teníamos más o menos 75 y claro, pero es que ese sistema funciona con medio puente. Entonces este es puente completo, ¿vale? Tipo H. Entonces aquí tenemos que además nos permite un rango de alimentación que va de 4.5 a 26, lo cual es una maravilla, pero no quiere decir, obviamente, pero para los que no saben, que a 4.5 o a 12 voltios vas a tener los 50 vatios por canal. Porque lógicamente la potencia en el altavoz es una relación entre el voltaje que se le aplica al altavoz y la impedancia al altavoz. Entonces, mientras más voltaje se le aplica al altavoz, más potencia vamos a tener. Y mientras menos sea la resistencia al altavoz, lo mismo, ¿no? Vamos incrementando la potencia. Pero normalmente la impedancia del altavoz es fija, puede ser 4, 2, 8 en general, en términos generales. Este chip te da soporte de 2, 4 y 8, pero te dice que para tener 2 ohmios tienes que ponerlo en modo mono, que es el modo BTL, que es el modo que aparece aquí. Y en modo mono podemos alcanzar hasta los 100 vatios, ¿no? Que sería la unión del izquierdo y el derecho, o viceversa. Otra de las maravillas de los amplificadores tipo D, bueno, una de tantas, pero es el 90% de eficiencia, que es algo que no tienen los amplificadores AB. Lamentablemente, los amplificadores AB gozan de una distorsión muy baja que, ojo, ya los amplificadores tipo D, con el nivel de conmutación y la calidad de los componentes que se están fabricando hoy en día, podemos alcanzar niveles de distorsión bastante bajos, ¿vale? De todas formas, los niveles de distorsión en los amplificadores tipo D empiezan cuando ya superas el 50% de la potencia, ¿no? Digamos, cuando empiezas ya a acercarlos al máximo. Ahí es donde ves que la curva empieza a subir, digamos. O sea, vienes de 0,00 y vas llegando ya al 1%, incluso puedes llegar al 10% ya cuando llegas al tope de la potencia. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un amplificador tipo D de 100 vatios y lo vamos a trabajar hasta 50, yo creo que sería lo mejor, porque así estaríamos muy, muy por debajo de la distorsión que no queremos, ¿no? Luego tenemos aquí Multiple Switching Frequency, que bueno, como ya saben, todo lo que tiene conmutación de CDC, fuentes conmutadas, etcétera, da resonancias en el circuito, da problemas de electromagnéticos, inmunidad electromagnética, empieza por ahí a salir esa palabra tan odiosa. Nosotros lo que estamos diseñando en ingeniería todo el tiempo, cada vez que tenemos problemas con EMC, ahí empiezan todo el mundo a tirarse de los pelos porque normalmente las soluciones suelen ser complicadas o pueden ser costosas de solucionar. Bueno, Texas Instruments ha creado aquí una opción de poder elegir diferentes tipos de frecuencia y ver en cuál de ellas no, digamos que no entramos en conflictos de MC. Sobre todo, bueno, aquí ponen, la excusa es AM, avoidance, o sea que, digamos, para evitar acoplarse con frecuencias AM, sobre todo para si esto lo pones en una radio, ¿no? Por ejemplo, si estás escuchando la radio, FM, AM, si no quieres, si te estás acoplando a alguna de estas frecuencias, pues puedes moverte también seleccionando este switching frequency. Pero yo, por ejemplo, tuve un caso con este amplificador que me estaba creando una resonancia con la fuente de alimentación y con cambiar la frecuencia se me solucionó el problema. O sea que tenemos aquí esta opción y además esto se hace con un juego de resistencias que pones allí y ya está. Luego, pues tenemos una opción de programar el límite de potencia que le aplicamos al altavoz. Esto sobre todo, por ejemplo, si tenemos una fuente de 21 voltios, por decirte algo, o 24, y tenemos un altavoz de 5 vatios, por ejemplo. Porque no necesitamos más, pero bueno, 5 vatios, podemos limitar la potencia máxima del amplificador para no dañar el altavoz. Por ejemplo, eso también lo hacemos con un divisor de tensión que se pone aquí en P-limit, en el pin de P-limit. Pero bueno, iremos... Esto casi nadie lo usa porque todo el mundo quiere sacarle el máximo al amplificador, hasta más de lo que pudiera dar. Pero bueno, existe, ¿no? Existe esta limitación. Y luego tenemos pues todos los juguetitos de protección, como sobrevoltaje, protección por sobrevoltaje, protección por bajo voltaje,
por sobretemperatura, muy importante. Si tenemos algún tipo de DC tanto en la entrada como en el altavoz. Y short circuit con error reporting, o sea que si tenemos algún cortocircuito en el altavoz, porque bueno, el altavoz se le daña la bobina o lo que sea, pues podemos tener protección también allí y reportamos el error a través del pin de fault Z, este pin que está aquí, y lo podemos reportar, por ejemplo, en un Arduino o algún otro sistema que nosotros tengamos analógico que nos permita apagar el chip, por ejemplo, o ponerlo en mute o encender una luz roja al usuario, bueno, cualquier cosa, ¿no? O sea, esto nos permitirá múltiples opciones. Muy bien, y como es tradición, pues vemos el diagrama de bloques. Aquí en azul he puesto a qué corresponde cada una de estas señales, a qué pin corresponde del chip. Y pues en rojo están algunas cosas que no tenían mucho sentido, que tuve que ponerme en contacto con Texas Instruments y les pregunté, por ejemplo, dónde estaba el pin 1. Y yo digo, bueno, el pin 1 han puesto aquí abajo el thermal pad, que no es ni siquiera un pin, ¿vale? Pero bueno, va conectado a masa. Y no han puesto el pin 1, que es la selección de la modulación del chip. O sea que no es poca cosa, es algo de importancia. Pero no lo han puesto. Me han dicho que, bueno, el pin 1 simboliza esta parte que está aquí y esta parte que está aquí. O sea, digamos Modulation and PBTL Select. Un poco extraño, pero bueno, me han dicho que eran esos. Y el caso de la ganancia está repetida 2 veces. Tenemos una aquí, otra aquí. Pues me han dicho que simplemente estaban unidas. Y aquí, bueno, que hay 4 GNDs en vez de 3. O sea, hay un GND de más en todo el conteo de GNDs que hay aquí en este bloque. Y bueno, sencillamente pues me han dicho que están unidos por dentro y entre ellos. Y ya está. Bueno, eso es comprensible, pero bueno, lo pudieron haber unido aquí, ¿no? De alguna forma, no sé. En fin, para que se pareciera un poquito más al chip, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos ver aquí interesante? Pues vemos que tenemos un amplificador diferencial a la entrada, lo cual es algo nuevo, porque si vimos en el IRS 2092 teníamos un amplificador de corriente y además tenía una entrada única. Esto tenemos 2 entradas, entrada positiva y entrada negativa en cada uno de los canales. Y los amplificadores diferenciales nos ayudan a tener una mejor inmunidad y un mejor acoplamiento a señales que, por ejemplo, no están referenciadas a masa. Entonces, es un punto interesante y ya lo veremos más adelante. Veremos cómo el módulo chino no lo aprovecha al 100% y cómo lo he mejorado en mi placa prototipo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Otra cosa más es que aquí podemos ver los 4 MOSFET por canal que tiene el chip, que nos permiten saber de que es una configuración de puente completa y gracias a esto podemos trabajar en voltajes positivos sin ningún problema. Bien, entonces entramos en materia con un punto importante a la hora de configurar este chip, que es la ganancia. O sea, permite determinar cuánto le ponemos en la entrada del amplificador y cuánto vamos a obtener en la salida. Nosotros podemos darle aún más ganancia, pero claro, la haremos ya desde el preamplificador. O sea, hay que tener en consideración lo que va a salir de nuestro preamplificador para ajustar esta ganancia en el amplificador de potencia del TPA. Entonces, la ganancia no la podemos configurar por separado, es decir, para el canal izquierdo como para el canal derecho, sino que al configurarla, la configuramos para ambos al mismo tiempo. Entonces, además, Texas ha sido listo y dice, bueno, para ahorrar componentes, aprovechamos las mismas resistencias, el mismo divisor de tensión y vamos a aprovechar para poner quién va a ser el maestro y el esclavo. Entonces, tenemos 4 ganancias seleccionables, que es 20, 26, 32 y 36, tanto para el modo maestro como para el modo esclavo. Y entonces, según los valores de resistencia que selecciones, podrás decirle al chip si es maestro o es esclavo y además le podrás decir qué ganancia tiene que tener en su entrada, ¿no? Esto es importante, como ya les he explicado en vídeos anteriores. Si no sabéis, el maestro es el que tiene el reloj al que se van a sincronizar todos los esclavos. Esto nos permite evitar problemas de resonancias en nuestro circuito. Si todos los relojes, las conmutaciones están sincronizadas al mismo tiempo. Entonces si tenemos varios amplificadores, pues elegimos a un maestro y a los esclavos pues se les pone el modo esclavo. Si tenemos un solo amplificador y no tenemos ningún otro esclavo, pues simplemente lo ponemos como maestro. O sea, el modo por defecto es maestro.
Y lo que sí es importante decir que, por cierto, en el módulo chino no le han prestado ni siquiera ninguna atención y está súper mal hecho, es que según la ganancia que le pongamos a nuestro amplificador, variará la impedancia de entrada. Y aquí tenemos en nuestra tabla todas las impedancias posibles según la ganancia que pongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cambiamos la impedancia de entrada de nuestro amplificador, afectamos al condensador de acoplamiento. ¿El condensador con qué? Filtramos las señales DC del sonido que le estamos inyectando nosotros al amplificador de potencia. Entonces, claro, si la impedancia me altera mi condensador, puedo tener problemas de carga y descarga en mi condensador. Entonces, para evitar estos problemas del acoplamiento de la impedancia, aquí ya el fabricante nos ha masticado todo y nos ha dejado una tablita que si nosotros tenemos las 4 impedancias, que son las mismas, si se fijan, son las mismas que están aquí arriba, tenemos unos condensadores para cada una de ellas, ¿vale? Más o menos el high pass filter, que viene siendo la configuración del condensador y la impedancia interna, tiene que estar en torno a entre los 1.6 Hz hasta los 1.9 Hz. O sea, pues se puede mover por ahí. Entonces, en el caso de los 60 kHz, 1.5, 3.3, 5.6 y 10 microfaradios son los 4 valores que debemos ver en general en el condensador de entrada. Y si se fijan en vuestra placa, si tienen la placa china, verán que el condensador de entrada no es ninguno de estos. O sea, ya por ahí podrán darse cuenta de que algo va mal. Bien, y aunque sé que nadie va a limitar la potencia del amplificador, aquí les dejo la formulita que pone el fabricante para conocer la potencia de salida según el voltaje que elijamos para nuestro altavoz. Entonces aquí vemos, hago el ejemplo con el máximo voltaje y me da efectivamente 52 vatios, que es más o menos lo que nos pone el fabricante que nos dará este amplificador por canal. Entonces, aquí vemos que con configurar un divisor de tensión en el pin de Power Limit del chip, aquí tenemos las configuraciones, las resistencias que podemos utilizar y el voltaje de alimentación, ¿no? Tenemos ejemplos con 24 voltios y con 12 voltios. Ya ven que por debajo de 12 voltios ya ni siquiera ponen ejemplos porque se supone que si trabajas en esos voltajes es porque tienes muy poca potencia. Pero para 24 y 12 voltios, dependiendo de la resistencia que pongamos entre GVDD, que es el regulador de voltaje interno del chip, que tenemos un pincito que sale de allí, que ya lo veremos más adelante, y masa, pues podemos configurar el voltaje de salida, voltaje RMS, por cierto, es decir, que esta potencia será RMS. Y aquí tenemos, pues, ya ven cómo lo limita, básicamente corta la cresta, va reduciendo el nivel máximo pico de la señal de salida. Entonces, por supuesto, aquí te están diciendo que ya la potencia de salida tiene un 10% de distorsión. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, esto existe, funciona y el principal objetivo de esto es no dañar el altavoz, ¿no? En caso en que tengamos un altavoz sensible. Muy bien, y vamos a un punto muy importante en los amplificadores tipo D, que es el filtro de salida. El filtro de salida nos va a reconstruir la señal PWM que sale de nuestro chip y la va a convertir en una señal analógica que es la que vamos finalmente a escuchar en el altavoz. Por eso es un elemento, es un bloque importantísimo de nuestro amplificador. El fabricante nos ofrece dos opciones. La opción típica, que es un inductor y un condensador, LC, o sea, el filtro LC de toda la vida, que es un filtro integrador, un filtro que nos reconstruye el PWM. Y luego tenemos otro filtro que utiliza ferrita en vez de inductor. Y este filtro tiene una mejor eficiencia en términos energéticos, pero es muy ineficiente en términos de calidad de audio. Entonces, ventaja, desventaja, pues el de arriba indudablemente es para audio de alta calidad y el de abajo es para un audio que, por ejemplo, queremos amplificar voz para un interfono o un intercomunicador, un walkie-talkie, algo que no requiera mucha calidad de audio, que se entienda, pero que no requiera mucha calidad, pues tenemos esta opción. Y además esta opción es muy eficiente en términos energéticos porque ya es básicamente un cable que va directo al altavoz y pues de alguna manera pues perdemos menos energías en el filtro. Sin embargo, nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Si quieren saber más de esta opción, hay un apartado en el datasheet que te puede explicar bien qué ferrita debes usar aquí y todo lo demás. Nosotros nos vamos a enfocar en el audio de calidad
queremos sacarle la máxima calidad al TPA 3116, por ende vamos a usar la opción de arriba. La opción de arriba, aquí ya nos ponen una tablita. En la tablita pues tenemos para el modo estéreo, el modo BTL y el modo mono, que es el PBTL, y aquí tenemos los valores para cada uno de ellos, en donde básicamente la inductancia de 10 microhenrios se mantiene y lo que cambia es el condensador, que uno es 680 nanos y el otro serían 1000 nanos o un microfaradio. Y aquí están las impedancias, que básicamente para todas las impedancias que existen en el modo estéreo, que va de 3.2 a 8, y en el modo mono, que es de 1.6 a 4. O sea, ¿alguno de ustedes se ha fijado, si los que tengan la placa china, si estos valores coinciden con los de la placa china, o al menos se parecen? ¿Cuánto le apuesto que no? Ay, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. El módulo chino, ya les digo, está todo mal. Todo. Bien, y aquí está el cambio de la frecuencia del oscilador, lo que les comentaba al principio, para temas de MC, de acoplamiento AM-FM. Por algo le han puesto este nombre, ¿no? AM. El AM, bueno, básicamente por eso, porque frecuencia de amplitud modulada está más o menos ahí en el rango. Aunque también afecta al FM y bueno, y también para ayudarnos un poco con el MC. Entonces podemos elegir entre 400 kHz y 1.2 MHz y pues básicamente se elige con, aquí tenemos la tabla de la verdad, ¿no? Los valores que tenemos que poner en cada uno de estos pines, si es 0 o 1, según sea el caso. O sea, 1 quiere decir, puede ser cualquier valor que esté por encima de 2 voltios, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo conectas al positivo, a la misma alimentación del chip. Y 0 viene siendo masa, o sea, el GND. Entonces, aquí tenemos pues toda la tabla. Esto, menos estas últimas 3 líneas que están reservadas, es decir, que si se ponen alguno de estos puede que el chip no funcione correctamente. Así que el máximo sería 100, ¿vale? Y el mínimo sería 000, que es más o menos como vienen las placas chinas, todas vienen con 000, es decir, a 400 kHz. En términos generales es como debería de estar, ¿vale? Pero por ejemplo yo tuve un caso que les comentaba antes con una fuente de alimentación que me oscilaba más o menos a la misma frecuencia y me daba problemas de ruido y yo lo incrementé a 500. Y en 500 funciona de maravilla. Así que, bueno, si tienen algún problema ya saben que se pueden mover en todo este rango. Y este es el modo del que tanto hemos mencionado a lo largo del vídeo, que es el modo PBTL, es el modo mono. Es la única forma de conseguir 100 vatios con este chip y con altavoz, es importante, con altavoz de 2 ohmios, porque a 4 ohmios no lo vamos a conseguir porque la impedancia no es suficientemente baja para que a 26 voltios, que es lo máximo que aguanta este chip, podamos conseguir 100 vatios. Entonces, a 2 ohmios conseguimos 100 vatios en el modo mono y tenemos que configurar el canal izquierdo de esta manera, es decir, conectando el amplificador diferencial a masa. O sea, las dos patitas de nuestro amplificador diferencial directamente a masa sin necesidad de condensadores ni nada. De esta manera le decimos al chip, te quiero en modo mono y funciona de esta manera. Básicamente lo que hace es poner en paralelo los dos canales, digamos, los pone en paralelo y de esta manera los MOSFET funcionan al mismo tiempo y refuerzan la cantidad de corriente que pueden pasar a través de cada uno de los canales para que el altavoz reciba más corriente, ¿vale? Porque en teoría pudiéramos alcanzar 100 vatios por canal, pero los MOSFET pues están limitados por la corriente que puede conducir a través de ellos. Entonces de esta manera como que los ponemos en paralelo, internamente le decimos al chip, bueno, mira, ponte en paralelo, refuérzate, que te voy a poner un altavoz de 2 ohmios a la salida. Entonces aquí tienen el modo mono. No lo vamos a utilizar porque la verdad yo creo que este amplificador va muy bien para amplificar sonido estéreo, para amplificar voz, instrumentos y tal. Yo creo que está muy bien, tiene muy buena calidad, probada. Y para un subwoofer quizás yo utilizaría el IRS 2092 o cogería otro de estos y lo pongo en modo esclavo y lo utilizo para subwoofer. Y ya está, tengo dos chipsitos y tal, pero este no es el caso, vamos a tratar el modo estéreo. Y ahora que conocemos más al chip, vamos a entrar con la placa china de la XHM543. Y pues he puesto la foto bien en grande para que ya se empiecen a dar cuenta todo lo que está mal, ¿no? Una de las cosas que está mal, como ya ven aquí, los inductores de 330 no van aquí. 330 no, serían 100. Es decir, 100 quiere decir de 10
microhenrios. Aquí esto es 33 microhenrios. Lo único bueno que tiene esta placa aquí, y porque se los cambié yo, han sido estos condensadores, que estos son de 680, pero los que traía originalmente eran de un microfaradio. Y estos son de 680 nano, que ya se los había cambiado. Pero bueno, dije, nada, voy a hacerle la foto antes de seguir cambiando cosas, porque no. Normalmente viene con un microfaradio, lo cual está malísimo, ¿no? Esto es una de las cosas. Y luego, a pesar de que algunos vendedores, ¿no? Porque no todos, venden la placa con estos dos agujeritos, creo que hace tiempo, hace muchos años, estos agujeritos se utilizaban. Y se utilizaban para fijar el disipador de calor que había aquí. Pero ya después de un tiempo, como dijeron, bueno, es que estos tornillitos ya encarecen el producto. Y entonces lo que hacían era ponerle, lo que hacen es ponerle pegamento al chip, le ponen un montón de pegamento y le pegan el disipador de calor encima. Imagínense la fuerza que tiene que hacer cada una de estas patitas, que son muy pequeñitas del chip, para aguantar el disipador de calor, que el disipador de calor es todo este recuadro blanco que está aquí, ¿vale? Aluminio, no es muy pesado, pero obviamente pesará pues 10 o 20 veces más que lo que pesa este chip, y eso tiene que aguantar todo ese peso, y claro, al final siempre se termina rompiendo algo. A mí me ha pasado ya con una de estas placas que se han roto pistas de estas por el peso del disipador de calor. Y luego lo malo es que, claro, cuando lo tienes que reparar e intentas despegar el disipador, pues te arrancas todas estas pistas y a la placa a la basura. O sea, que eso también viene siendo el otro motivo por qué lo hacen, ¿no? Para que no las puedas reparar y tengas que comprar otra. Y ya está. Esta es la maravilla. A ver, ¿qué más tenemos? Mira, aquí tenemos una de las placas que no tiene los agujeros para el disipador de calor. Y aquí vemos el microfaradio que les decía, ¿no? Condensadores de un microfaradio, tenemos los mismos inductores de 33 microhenrios, o sea, 3 veces el valor que recomienda el fabricante. Estos condensadores son para el modo mono, lo están poniendo para el modo estéreo, bueno, todo mal, ¿vale? Luego aquí tenemos los condensadores de entrada, ¿vale? Los 4, porque acuérdense que es un amplificador diferencial, cada amplificador diferencial tiene 2. Aquí alcanzamos a ver 225, que 225 son 2.2 microfaradios, cuando debería de ser alguno de los valores que está en la lista y ninguno de ellos es 2.2. Y luego tenemos esta otra placa que está aquí, que bueno, que se atreven a empeorar aún más la PCB, ¿no? Dice, bueno, que 330, vamos a ponerle 470, es decir, 47 microhenrios. Aquí. Y por supuesto, pues bueno, todo 470, ¿no? Porque es el valor de moda, entonces los condensadores también a 470, inductores a 470. Bueno, aquí tuvieron la decencia de dejar, mira, tienen los condensadores de 680, lo cual es bien. Yo creo que al final esto debe vender, ¿no? O sea, si ven que, oye, pero es que mira, esta placa tiene más que la otra. Debe ser más buena. Debe ser más cara, debe ser más de mejor calidad, ¿no? Supongo que será esta la lógica. Y pues en este caso tenemos aquí a la derecha pues otras placas, pero es que no tienen ni ferritas, tío. No tienen ferritas y de encima te ofrecen pues 50 vatios. Dicen, no, 50 vatios por canal, no tienen ni ferrita ni nada, ni nada, ni nada. O sea, no sabemos si, bueno, de hecho ya aquí puedes darte cuenta de que el chip no es original. Si ves la foto anterior que les estaba mostrando antes de la plaquita, sin el disipador, verán que el chip ni se parece a esto. El thermal pad no es igual. O sea, aquí claramente este chip es falso, 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 falso. Falso. Pero bueno, en fin. Esto es lo que están haciendo ahora. Por lo menos antes, al principio, tenían la decencia de poner el chip original. Hacían todo el tema del pegamento, pues los componentes mal hechos, todo aquello. Pero bueno, en fin, ya vamos a peor. Bien, y este es el esquemático de la placa o el módulo chino, el XHM543. Está dibujado por el colega que he puesto aquí abajo, CyberPit Hilo 2020. No sé quién es él. Este PDF lo conseguí en un foro que está en japonés, que habla sobre este módulo y habla sobre algunas mejoras que un colega japonés estaba haciéndole a este módulo, lo cual si lo consiguen por ahí en internet, échenle un vistazo.
Él le hizo algunos cambios. Él también vio cosas parecidas a las que ya yo he explicado al principio de este vídeo. Y bueno, no está de más echarle un vistacillo. Bueno, ¿qué vemos aquí? El esquemático, ya les digo, lo he comprobado con las placas que yo tengo y se ajusta a la perfección. Con la única diferencia que el pin 1, otra vez el pin 1, el mío, o por lo menos mis módulos, que tengo como unos 3 o 4 por allí, están conectados a masa, ¿vale? Y este pin aquí evidentemente está conectado a BSC, lo cual igual era el módulo que tenía el japonés, nunca lo sabremos. Entonces, otra cosa que tienen todos los módulos chinos estos mal, además del filtro de salida con los 33 microhenrios, es los 36 decibelios, porque claro, ya sabes cómo son ellos. Mientras más mejor. Entonces aquí dice, ¿cuál es la ganancia máxima que le podemos poner? Pues 36. Venga, a tope. 36. Que distorsione. No nos importa. Que eso, que si por las dudas, que amplifique el máximo, ¿no? Entonces, bueno, le han puesto 36. Pues muy bien. Muy bien, señor chino. Le ha puesto 36 decibelios. Ajá. Si nos vamos a la tabla del fabricante, nos dice, tú quieres 36 decibelios, pues tienes que ponerle un condensador de acoplamiento de 10 micro. ¿Qué condensador de acoplamiento le has puesto? Un micro. O sea, 10 veces menos. La has liado. O sea, ya aquí estás teniendo un desacoplamiento, lo cual te dará distorsión, te dará ruidos durante el encendido y durante el apagado, entre otras cosas. Luego has utilizado un TL074 que no es muy apropiado para aplicaciones con audio, ¿vale? Porque no tiene mucha cancelación de ruido y tal, pero bueno, tampoco es una muy mala elección. Y aquí encima le añades más 20 decibelios. Vamos, más distorsión ahí, ponle a tope. Y luego aquí, bueno, tenemos un par de potenciómetros para ajustar el volumen, porque es que claro, o sea, con toda esta ganancia que le has puesto aquí, es probable que esto lo tengas que ajustar, ¿no? Pero bueno, esto lo que hace es que empiezas a amplificar mucho ruido, ¿vale? Y entonces empiezas a escuchar mucho ruido en los altavoces cuando no hay sonido, ¿vale? Entonces, bueno, en fin. Esto todo lo revisaremos y lo mejoraremos. Luego, como claro, esto no tiene fuente diferencial, aquí han puesto un bias. El bias lo que hace es darle una referencia intermedia a los amplificadores operacionales y en este caso pues sería de 6 voltios, ¿no? Cuando la alimentación sea de 12 voltios o más. Si es de 12 voltios o menos, pues será el voltaje de entrada entre 2, ¿vale? Aquí más o menos por el divisor de tensión, ¿no? Que básicamente es así. Un filtro, un diodo de entrada para evitar inversión de polaridad. Y ya está. Y esto es todo el circuito que han hecho los chinos. Una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que este módulo, tanto cuando lo alimentas, pero sobre todo cuando lo desalimentas, le quitas la alimentación para apagarlo, hace un golpe fuerte en los altavoces. ¡Bum! Y esto es muy desagradable y esto es muy poco profesional. Y da una sensación de que este amplificador es de mala calidad cuando no lo es, sino que está mal implementado. El fabricante, y esto aplica, la verdad, en general para todos los amplificadores, ¿no? Pero bueno, el fabricante ya te lo explica, te dice, mira, durante el encendido tienes que, básicamente, es alimentar la placa con el mute puesto, ¿vale? De esta manera podemos poner un segundo o un poco menos, ¿vale? Y de esta manera, mientras el mute está puesto, los condensadores se van precargando y todo eso. Y después el mute se quita, ya los condensadores estén precargados, no pasa nada. Para apagar es diferente. Para apagar el mute no importa tanto, pero lo que sí importa es que usemos el pin 2 de shutdown para apagar la conmutación del chip, o sea, para ponerlo a dormir o ponerlo en standby. ¿Vale? En standby el chip duerme, no conmuta y a partir de ahí ya podemos quitar la alimentación. Si quitamos la alimentación sin decirle al chip que se vaya a dormir, lo que nos va a pasar es que vamos a cortar el proceso de lo que sea que esté haciendo en ese momento, la conmutación, y va a haber una diferencia de potencial en los altavoces y vamos a escuchar ese pop desagradable. Entonces, preferiblemente cortar la conmutación. Al cortar la conmutación, los condensadores del filtro de salida se descargan y ya al quitar la alimentación no vemos ningún sonido raro, ¿vale? De todas maneras, eso lo voy a explicar mejor en mi circuito, en el esquemático que vamos a ver a continuación. Muy bien, y finalmente, después de haber visto todo el diseño de la XH-M543,
voy a hacer mi propio diseño y este es el esquemático de mi visión de cómo debió haber sido la placa desde el principio. Ya sé que parecen demasiadas cosas, pero en realidad hay muchos comentarios, hay algunas tablitas de ayuda y sí que es verdad que hay muchos otros componentes que he añadido, pero son componentes que no ocupan mucho espacio y que van a mantener la placa en su tamaño original. Y la distribución del esquemático la he mantenido más o menos igual. Aquí tenemos los amplificadores operacionales de entrada, digamos lo que es el power input, o sea, la alimentación principal, los filtros de salida. Y bueno, aquí en el medio sobre todo es que ven estos modulitos que son como nuevos, que ya os lo explicaré al detalle. Quiero empezar con los filtros de salida, que son los filtros más críticos en los amplificadores tipo D, ya que aquí es donde ocurre la conmutación de alta potencia y no solamente es que tenemos un PWM, sino que también tenemos picos que se producen durante la conmutación y eso también hay que suprimirlo con los filtros Snubber y todo aquello, ¿no? Yo lo primero que quise hacer en el caso del filtro de entrada, en el caso de Texas Instruments, ellos utilizaban 2000 microfaradios. Entonces yo decidí utilizar la misma cantidad y para distribuir un poco la placa que se pareciera a la original, lo he distribuido en 5 condensadores de 470, que es un valor aproximado con el 10% que vienen o el 20% que vienen los condensadores, pues más o menos tendríamos los 2000 microfaradios. Entonces aquí tengo 3 de 470 y los otros 2 condensadores los tengo en el otro input de VSC. También he añadido estos 2 condensadores cerámicos. Los chinos habían utilizado aquí uno de 1 microfaradio, pero un microfaradio es demasiado grande para filtrar los picos de corriente, entonces 100 nanofaradios va mejor y 1 nanofaradio para los picos aún más de menor duración, de más corta duración. Entonces aquí filtramos los pequeños picos y aquí tenemos una amortiguación de las perturbaciones o los cambios de corriente durante la reproducción de sonido, digamos. Entonces aquí están los condensadores que de 330 los he subido a 470 y aquí el filtro más de MC, digamos. Luego tenemos que, si recuerdan, les comentaba que cada canal tiene un puente H completo. Entonces, si tenemos un puente H, está compuesto por 2 medios puentes y cada medio puente tiene su bot strap, ¿no? Que viene siendo el condensador este y este que están aquí, el condensador, en este caso sería el C14 y el C13, que se encargan del MOSFET tipo N que está en el lado alto, ¿no? En el lado positivo, digamos, del medio puente. Entonces, aquí tenemos uno, el otro. Igual que en el módulo chino, el valor correcto es 220, eso está muy bien. Y luego el fabricante nos aconseja filtrar los picos que ocurren en la conmutación aquí en cada una de las salidas, porque también nosotros, este cable de salida es el cable que utiliza el chip, el circuito integrado, para recibir la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación es muy importante porque le permite a los amplificadores operacionales de entrada compensar cualquier distorsión o cualquier caída digamos, de la amplitud de la señal según ciertas condiciones, ¿no? Entonces el feedback es importante. Si tenemos un feedback con ruido, estamos perturbando el performance de nuestro chip. Entonces, este circuito Snubber de aquí con 330 pico y una resistencia de 10 ohmios a tierra ayuda muchísimo a limpiar este nodo que está aquí, a limpiar mucho esa señal de PWM que tenemos aquí. ¿Vale? Igual que en el IRS 2092 que teníamos un feedback y el feedback lo hacíamos justo antes del inductor, pues aquí sucede lo mismo y por eso es importante tener este filtro aquí. Sí que es verdad que cualquier filtro significa pérdidas en el circuito, significa que vamos a perder un poquito de energía allí y entonces claro, si nosotros nos quitamos todos estos filtros Snubber que tenemos aquí, el circuito va a consumir prácticamente nada y nos durará muchísimo más la batería y todo, pero también en su contraparte tenemos pérdidas de calidad y de rendimiento. Entonces, he decidido poner mi filtrito Snubber. El inductor, por favor, el inductor de 10 microhenry, ya basta. Ya basta de esos valores que no recomienda el fabricante. Entonces, he elegido la marca japonesa Sumida. Ellos hacen unos inductores de diversos tamaños. Yo he elegido el más grande para esta huella, digamos, que es el 12x12x10. Es
2 milímetros más grande que el inductor original que utiliza la placa. 2 milímetros tampoco es demasiado, utiliza la misma huella, o sea que es sustituible. Y aquí el condensador pues que va a masa de 680 nano y he utilizado pues un condensador estándar de 100 voltios, ¿vale? Estos son True Hole, los mismos que usa la placa, pero bueno, he comprado unos de una marca alemana. Pero bueno, en fin, esto aquí tampoco, por supuesto, mientras mejor calidad pongamos aquí, mejor. Pero tampoco es algo crítico, con que pongáis 680 y que cuando lo midáis diga 680, suficiente. Luego, estos condensadores C39 y C38 que los trae la placa, que está muy bien. Estos condensadores son importantes. Esto nos ayuda a filtrar cualquier pico que se cuele a través del filtro LC. Eso está muy bien. Y por si fuera poco, yo le he añadido estos EMI, que también son circuitos Snowber, que utilizan 10 nanofaradios y una resistencia de 3.3 ohmios. Y estos circuitos marcan mucho la diferencia, ya se los digo yo. Sobre todo cuando tienes cables largos, cables de 30 centímetros o más entre el amplificador y el altavoz. Esto la verdad que no cuesta nada poner este circuito Snowber y marca mucho la diferencia. Entonces, bueno, si bajamos aquí tenemos lo mismo para el otro canal. Exactamente igual, que tenemos los dos bot strap y con sus filtros Snowber. Y aquí lo que les decía, pues los dos condensadores que faltaban y el mismo arreglo de 100 nanofaradios y 1 nanofaradio. Y con respecto a esta parte, aquí sale un pin nuevo, el pin 17, que es el AVSC. Esto es una alimentación positiva, igual que el PVSC, lo único que los PVSC son alimentación de potencia y el AVSC es la alimentación analógica. La alimentación analógica va directamente a los amplificadores operacionales y a todo el tema sensible que controla el audio. Y he visto que en algunos casos algunos diseñadores han tenido que digamos, desconectar esta alimentación de aquí y ponerle un filtro por separado y eso me parece muy buena práctica. En mi caso, yo como quería mantener el mismo tamaño de la placa y no quería añadir más filtros, más condensadores porque me iban a ocupar mucho espacio, lo he dejado aquí conectado y la verdad no he tenido ningún problema de ruido, ya que todo este filtrado que está aquí está bastante cerca al integrado y la verdad funciona bastante bien. No he tenido ningún problema de ruido. Pero si tenéis espacio suficiente y podéis, es una muy buena práctica poner aquí un filtro RC o algo parecido para la alimentación analógica. Bien, y del otro lado del chip tenemos el pin 16, que es el pin de sync, de sincronización. ¿Vale? Entonces, si tenemos más TPAs en la placa, podemos sincronizarlos entre ellos interconectándolos con este pin de aquí. Y por supuesto, hay que establecer un maestro y quiénes serán los esclavos. Esto sería a través del pin 16. Yo no lo he conectado a nada porque no tengo más TPAs. Luego tenemos los pines AM2, AM1 y AM0, que son los pines para configurar la frecuencia que les comentaba al principio. Y aquí abajo he puesto la misma tablita que ha dado el fabricante con cada una de las frecuencias, más que todo para cuando quiera configurar esto, se me sea más fácil leyendo el plano. Bien, entonces, si los ceros significa que son resistencias que van conectadas a masa y 1 son resistencias que van conectadas a VSC. Entonces, lo que he visto es que el fabricante cuando quiere hacer el 1 conecta resistencias a VSC de 100 kilo ohmios y si las quiere conectar a masa simplemente una resistencia de 0 ohmios o un puente, ¿vale? Entonces en este caso yo decido utilizar 500 kHz, por lo que sería 001, el último 1 sería este de aquí, ¿vale? Que va conectado a M0, he puesto una resistencia de 100K y para los otros dos ceros, que sería M1 y AM2, he puesto resistencias de 0 ohmios aquí abajo y arriba simplemente lo he dejado abierto. Y así sería para configurar la frecuencia súper fácil. Y para no tener sonidos raros durante el arranque, pues se ha mejorado el circuito de delay para el mute, ¿vale? El pin 12. Este circuito funciona, el principio es el mismo de la placa china, porque se basa en la carga de un condensador, pero en este caso la carga del condensador va a un MOSFET. Y este MOSFET, más o menos que su compuerta activa unos 2.1 voltios, pues cuando el condensador llegue a ese voltaje, este MOSFET se cerrará y desactivará el mute. Como ven, aquí tengo apuntado que el mute está activo cuando tiene un voltaje superior a 2 voltios y cuando tiene un voltaje inferior a 0,8 se apaga.
Entonces, es decir, mientras se empieza a cargar el condensador, este MOSFET está apagado, el voltaje estará por encima de 2 voltios y el mute estará activo. Una vez que el condensador alcance los 2.1 voltios, el MOSFET se cierra y aquí el voltaje cae a 0 voltios. Entonces el mute se desactiva. Lo bueno que tiene este circuito es que como aquí hay un diodo de descarga, cuando apagamos el amplificador, este condensador se descargará y estará listo para volverse a cargar cuando volvamos a alimentar el circuito. Entonces este circuito funciona mucho mejor porque el módulo chino no tenía este diodo de descarga ni nada por el estilo. Entonces, bueno, tenemos el mute delay mejorado. Bien, y saltamos directamente a Power Limit, que es el pin 6. Y pues en este caso también he puesto la tablita aquí, ¿vale? Con los Power Limit tanto para 24 como para 12 voltios, que es lo mismo que les había mostrado antes. Pero bueno, como sé que nadie va a usar el Power Limit, sencillamente lo tengo desactivado. Y desactivado viene siendo que dejemos abierto la resistencia, la resistencia que va a GND, es decir, esta de aquí. Y en cortocircuito, la resistencia que va a GVDD. Recuerden que GVDD es un regulador de voltaje interno o un voltaje de referencia interno que tiene el TPA, que es alrededor, bueno, aquí dice que va entre 6.4 y 7.4 voltios, más o menos, ¿vale? Y su capacidad de carga es menor a 200 microamperios, por lo que las resistencias que utilicemos aquí tienen que ser por el orden de los kiloohmios, muchos kiloohmios, ¿eh? Por eso es que ven aquí 100, 51, 75, porque la idea es que no le pidamos mucha corriente a esta fuente de voltaje que tiene el TPA. ¿Vale? Entonces el Power Limit, pues aquí ya ven que tienen todas estas configuraciones, pero en mi caso lo voy a dejar desactivado, que quiere decir, bueno, lo que les explicaba, la resistencia 0 ohmios a GVDD y la resistencia que va a masa abierta. Luego tenemos la ganancia, que era lo que veníamos hablando. En mi caso, yo tengo un máster, porque no tenemos esclavos en esta placa, igual que en la placa china, por lo que mi selección estará en los primeros 4 opciones que tengo aquí arriba. Y en mi caso yo voy a poner la ganancia mínima, que son 20. Recuerden que la ganancia luego la pueden poner en el preamplificador. O sea que aquí yo siempre recomendaría irme por la ganancia mínima, de ser posible, ¿vale? Entonces la ganancia mínima, ¿qué es lo que te dice? Que la resistencia que va a GVDD tiene que estar abierta y la resistencia que va a masa tiene que ser 5.6. Y eso es lo que está puesto aquí. Resistencia a GVDD abierta y la resistencia masa 5.6. Y esto va conectado al pin 8, que es el gain o la ganancia del chip. Entonces, como habíamos dicho, si tenemos una ganancia de 20, que es la mínima, el condensador tiene que ser de 1.5 y es por eso que ven aquí en el pin 10 y 11 unos condensadores WiMa alemanes de 1.5 microfaradio. Estos son Tru-Hole también. Y aquí en el canal derecho también tenemos los dos WiMa de 1.5 microfaradio. Ya entraremos en detalle, ¿vale? Cómo he conectado estas señales, tanto el canal izquierdo como el canal derecho. De momento lo dejamos, pero dejo claro de que he puesto condensadores de 1.5, tal cual como lo dice el fabricante, según la ganancia que he seleccionado. Recordar de que GVDD, es decir, la fuente de voltaje de referencia, tiene que tener un condensador de 1 microfaradio, que es lo que recomienda el fabricante. Es importante que tenga su condensadorcito. Tenemos el pin 1, que es el pin de selección de modulación, y tenemos dos opciones. Tenemos la modulación estándar, que sencillamente conectamos este pin a masa y ya el circuito integrado entiende que queremos la modulación estándar, o conectando este pin a un voltaje superior a los 2 voltios y cambiamos a una modulación que se llama One SPW Modulation. Y esta modulación tiene una alta eficiencia, es decir, sirve para ahorrar mucha energía, pero perdemos calidad. Esta modulación, pues lo que hace es que reduce el ancho de pulso hasta un 15%. De esta manera se baja mucho el consumo en lo que al filtro de salida se refiere, pero también perdemos un poquito, o sea, es decir, incrementamos la distorsión de la señal de audio. Esto es especial cuando tenemos pues una solución a baterías que necesitamos ahorrar energía, que también podemos utilizar este tipo de modulación. Pero
Yo la verdad no la voy a utilizar porque mi intención es sacar la máxima calidad al coste de energía que sea, pero la máxima calidad del TPA 3116. Bien, y por último vamos por un tema que se han olvidado por completo en la placa china, que no le han hecho ni caso, ni nadie ha querido ni siquiera darle un poquito de amor a este tema, que son los pines 2 y 3, que cumplen funciones muy importantes ambos y son muy diferentes entre ellos, a pesar de que en la mayoría de los casos estén unidos, y ya le voy a explicar por qué. Pero en el caso del pin 2 es el pin de shutdown. Y el pin de shutdown es importante, tal cual como dice aquí el fabricante, nos sirve para evitar ese golpe brusco que escuchamos en los altavoces cuando quitamos la alimentación. ¿Qué es lo que pasa con los altavoces? Que se hace una diferencia de potencial muy grande porque ha perdido la referencia, que es el voltaje de alimentación, y pues oímos ese golpe brusco en los altavoces. Para evitar eso, sencillamente el fabricante nos lo dice muy claro, tenemos que apagar el chip antes de quitarle la alimentación. Y para apagarlo tenemos el pin 2. Esa es la función del pin 2, parece poco, pero es mucho. Y nos dará una mejor calidad en nuestro desempeño del amplificador, ¿vale? Cuando tengamos el producto terminado como tal. Así que ya saben, no basta con quitar la alimentación, antes tenemos que apagar el chip antes de quitar la alimentación. Entonces, es por eso que yo les decía que este chip, el pin 2, hubiese sido bueno que al menos le hubieran dejado acceso desde el exterior, algún pin, algo que podamos soldar nosotros allí, un cablecito y poner un interruptor, cualquier cosa hubiese sido bueno. Y yo lo voy a hacer en mi diseño, pero lo voy a hacer, que ahora lo voy a explicar de una manera diferente. Luego tenemos el pin 3, que es el fault. El fault nos dirá si ha ocurrido un fallo en el chip. ¿Cómo nos los va a decir? Pues él internamente tiene un MOSFET que conmuta a tierra, a masa, es decir, a 0 voltios. Cuando ocurre un fallo, en el pin 3 tendremos 0 voltios. Y como en el pin 2, es decir, el shutdown se activa con un voltaje inferior a 0.8 voltios, pues al ponerlo junto, cuando ocurre algún fallo, por ejemplo, sobre temperatura, nos forzará el pin 2 a tierra y apagará el chip. Es una función súper útil y súper práctica, y por algo el fabricante ha puesto estos dos pines juntos, de manera de que si nosotros tenemos algún fallo, cortocircuito, sobre temperatura, lo que sea, el chip se puede autoproteger apagándose a sí mismo de esta manera. Si lo queremos gestionar por separado, por ejemplo, como a través de un microcontrolador, pues no los ponemos juntos y ya que lo haga el microcontrolador. Pero si no tenemos un microcontrolador, pues podemos ponerlos juntos y matamos un pájaro o varios pájaros de un solo tiro. Bien, entonces, ¿qué he hecho yo para controlar el shutdown? Bueno, he hecho este circuito que puede ayudar un poco en la tarea. Para empezar, este circuito nos va a permitir tener un control desde el exterior. Entonces, ¿cómo podemos configurar desde el exterior? Bueno, tenemos un terminal block, que es, digamos, una bornera, donde vamos a conectar dos cablecitos. Y aquí podemos poner pues un interruptor, o bien desde el pin 2 a VCC, al voltaje de alimentación. Y cuando hacemos el interruptor o lo activemos, por el pin 2 entrará un positivo y este positivo me activará el chip. O podemos poner, por ejemplo, aquí la R43 con una resistencia de pull-up ya directamente a VCC, y aquí el interruptor cuando lo activemos apagará el chip. O sea, será la lógica contraria, ¿no? Porque me cortocircuitará el pin 2 con el pin 1 y lo hará 0. Y 0 significa apagado. ¿Vale? Entonces tenemos esas dos configuraciones. La configuración poniendo una resistencia aquí de pull-up, podemos apagar el chip. O si quitamos la resistencia de pull-up y este pin 2 lo ponemos a VCC, encendemos el chip a través de un interruptor externo. O sea, tenemos esas dos opciones. Y luego tenemos una tercera opción, que es no poner ningún interruptor aquí y poner sencillamente una resistencia de pull-up aquí. Y cuando alimentemos, pues se encenderá el chip, y cuando quitemos la alimentación se apagará el chip de la misma forma en la que lo hacía la placa china. Pero esta cuenta con una pequeña ventaja. Les explico. Como esto está alimentado de Bin, y Bin es la alimentación, digamos, el borne de alimentación de la placa, el borne externo, y esa alimentación está aislada a través de un diodo. ¿Se acuerdan del diodo de entrada? Pues ese diodo de entrada sigue estando. Ahora se los voy a mostrar. ¿Y qué hace ese diodo de entrada? Pues aislar, digamos, de cierta forma, la carga que hay en los condensadores de potencia de la alimentación que viene desde afuera. Es decir, que si nosotros quitamos la alimentación de afuera, lo que quedará en el circuito será la carga que está en estos condensadores en ese momento.
Entonces, valiéndonos de eso, lo que al yo tener el sensado desde afuera, si yo quito la alimentación, el voltaje de Bin es cero. Y el voltaje de Bin es cero, pero yo todavía sigo teniendo carga en los condensadores. De esta manera puedo apagar el chip, el circuito integrado, antes de que estos condensadores se descarguen y así no tendré el pop en los altavoces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo quito la alimentación en Bin, ¿vale? Suponiendo que esta resistencia esté puesta, yo quito la alimentación en Bin. Este transistor, que es de tipo P, cuando ve el 0 aquí, porque ya no tenemos Bin, inmediatamente me va a descargar este condensador de aquí. Inmediatamente, casi instantáneamente, me va a apagar el TPA. O sea, al yo quitar la alimentación, instantáneamente el TPA se apagará. Y le dará tiempo de apagarse antes de que estos condensadores se descarguen por completo. Porque estos condensadores tenemos 2000 microfaradios que todavía tienen carga. Otra cosa que es importante saber, que el pop sucede más que todo cuando nosotros no tenemos audio en la entrada. Lo notamos más. Si estamos reproduciendo música y quitamos la alimentación, casi que ni notamos el pop. Pero cuando no tenemos audio, sí que lo notamos. Entonces, supongamos que no tenemos ninguna música puesta, pero el amplificador está encendido. Quiere decir que el TPA está consumiendo muy poca energía porque no está amplificando nada. Estos condensadores tardarán mucho en descargarse, por lo que al aquí quitar la alimentación de entrada, este condensador se descarga enseguida y el chip se apaga y no hay pop en los altavoces. Entonces esa ha sido mi técnica, la que he querido emplear para no incrementar demasiado el circuito de la placa, y funciona bastante bien. La verdad se los digo, bastante bien. Si nosotros no queremos utilizar ese sistema y tenemos un interruptor externo, pues sencillamente podemos quitar esta resistencia de pull-up, la R43, y ponemos aquí afuera en el pin 2 un interruptor A positivo. Pues aquí tienen un circuito de shutdown control que les da 3 opciones diferentes para el apagado automático o manual del TPA 3116 sin ese ruido molesto en los altavoces. Y por cierto, una anotación en este punto. Estas dos resistencias R20 y R21 están configuradas para que el chip se encienda a partir de 21 voltios. Es decir, que el voltaje que hay aquí en shutdown sea superior a 2 voltios cuando llegue a 21 voltios Vin. Esto lo he hecho porque al final no me interesa que mi amplificador se encienda por debajo de los 20 voltios. ¿Vale? Entonces, si quieren que este amplificador se encienda por debajo de los 20 voltios, que recuerden que por debajo de los 21 ya el fabricante te dice que no te va a dar los 50 vatios por canal, pero si ustedes quieren, les da igual y quieren tener menos potencia, pero quieren trabajar con menor voltaje, hay que recalcular estas dos resistencias para que los 2 voltios se cumplan a un voltaje inferior. Bien, y en el preamplificador he utilizado la misma arquitectura, que consta de un amplificador inversor con un amplificador seguidor. Lo único que sí me he ido un poco más caro y he utilizado un OPA 4134, que es un amplificador operacional especialmente diseñado para audio. Y tiene una distorsión ultra low distortion de 0.0000. O sea, esto es, vamos, que no hay distorsión, ¿vale? Así que una maravilla. Y además tiene muy poca corriente de vías en la entrada. O sea, lo que va especialmente para este diseño. Entonces, la ganancia, he puesto una ganancia de 5.6, que es el equivalente a 15 dB. Esta ganancia es suficiente para las señales de los auriculares, 1 voltio RMS, la mayoría de las señales que se utilizan hoy en día. 15 decibelios es suficiente para alcanzar la potencia máxima de este amplificador. O sea, no hace falta cambiarla. Si tienes algún caso, por ejemplo, un tocadisco o alguna cosa de esta que necesita más ganancia, o un RCA antiguo que trabaja a 0.4 voltios RMS, pues es probable que quieras incrementar la ganancia, que bueno, ya sabes, simplemente seguir esta fórmula y ya está. Entonces, esta sería la arquitectura del preamplificador. También es importante decir que al tener un amplificador inversor tendremos la salida a los altavoces invertida. Esto no es problema si tenemos solamente este amplificador, pero si tenemos otro amplificador que no la tenga invertida, podemos anular el sonido entre los dos.
Bien, y por último cerramos con la alimentación de entrada, que si ven aquí esta parte es más o menos igual a la de la placa china, con diferencia de este condensador que no estaba, que lo he añadido yo. Aquí tenemos el mismo diodo, bueno, otro diodo, pero en el mismo sitio. Y este diodo, bueno, como ya les he dicho, se encargará de mantener la carga en los condensadores el mayor tiempo posible cuando quitemos el power input, ¿vale? De esta manera podemos apagar bien el amplificador. El LED, más que todo para saber que tenemos una alimentación. Y aquí he añadido otro diodo. Este diodo es un diodo más pequeñito y solamente se va a encargar de aislar todo este circuito, que este es el circuito básicamente que gestiona la alimentación de los amplificadores operacionales. Y la idea también de este diodo es mantener los condensadores de la fuente de alimentación de los amplificadores operacionales el mayor tiempo posible antes de que se descarguen por completo y se apague todo el amplificador. De esta manera también evitamos que se genere ruido en los amplificadores operacionales, que puede ocurrir si dejamos que se descarguen enseguida, ¿no? Porque también los amplificadores operacionales tienen un BIAS que tiene una referencia que va aquí a 6 voltios. Entonces, si esa referencia se mueve, también tendremos comportamientos extraños en los altavoces. Entonces, un diodito aquí, he reforzado con un condensador de 680 micros aquí y en paralelo con otro de 10 micros. Con esto limpiamos bastante la señal. Aquí tenemos el divisor de tensión para hacer el voltaje de vías, que es voltaje medio, es decir, si aquí tenemos 12, aquí tendremos 6. Y el filtrado también para estos 6 voltios. Y ya está, y aquí tenemos otro filtrado para los amplificadores operacionales. Que este condensador va al ladito del chip o del circuito integrado del amplificador operacional. ¿Qué son estas dos de resistencia? Bueno, esto era lo que les dije que le iba a comentar después, porque como ven, los amplificadores diferenciales del amplificador TPA tiene dos entradas, ¿no? La entrada positiva y la entrada negativa para cada uno de los canales. La entrada negativa tiene que ir al voltaje al que se está referenciando. En este caso, que yo creo que ese ha sido el error que han cometido en la placa china, han puesto este condensador a masa. Y la verdad es que los amplificadores operacionales de aquí no están referenciados a masa, están referenciados al BIAS, que el BIAS son 6 voltios. Entonces, para mantener esta referencia, yo también he referenciado el TPA a 6 voltios. He puesto las entradas negativas a 6 voltios. Y no tienen idea de la diferencia que marca eso. Esto lo puedes referenciar a masa igualmente. Pero vas a tener una diferencia de 6 voltios entre lo que te sale de tu preamplificador y este otro amplificador que está referenciado a masa. Son 6 voltios de diferencia. En cambio, si los tenemos referenciados al mismo nivel, podemos hacer que entre ellos dos se entiendan y que este condensador, o estos dos condensadores tarden menos tiempo en cargarse. Porque están igual, ¿no? Están funcionando con la misma referencia. Y entonces marca mucho la diferencia. Yo, sin embargo, aquí he puesto dos resistencias por si queremos referenciar estos condensadores a masa, si queremos insistir referenciándolos a masa o queremos referenciarlos al BIAS. Y estos son básicamente una resistencia que la ponemos, o la ponemos aquí o la ponemos aquí. No la podemos poner en los dos sitios porque no nos va a funcionar. Pero yo la he puesto, lógicamente, en el BIAS. O sea, BIAS con BIAS. Si le he dicho aquí que vaya a BIAS, a este también le voy a decir que se referencie a BIAS. Y la verdad, la diferencia es mundial. Vale mucho la pena. Y ya con esto, señores, pues tenemos todo el esquemático abarcado y ahora vamos con la placa. Y aquí está el diseño de mi placa. Como verán, la distribución de los componentes es muy parecida a la de la placa china, lo cual me ha gustado mucho porque la verdad todo lo que es el arreglo de los inductores, las salidas de audio y todo esto me ha gustado mucho en el caso de la distribución de la placa original china. Y también he reutilizado el mismo disipador. De hecho, aquí no aparece porque no tengo el 3D del disipador, pero si ven este recuadro blanco, es exactamente el mismo tamaño del disipador. Y también he utilizado los dos agujeros para los tornillos, que le vamos a poner sus tornillos como tiene que ser, nada de pegamentos ni cosas extrañas. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, en la entrada sí que cambia un poquito la placa, porque si se fijan en la placa original, el
chip o el circuito integrado de los amplificadores operacionales estaba aquí en el medio. La alimentación, que ahora la tenemos en la izquierda, antes estaba en la derecha, y el audio, que ahora está aquí en un costado, antes estaba en la izquierda. O sea que se ha intercambiado el audio por la potencia en el caso de la entrada. La salida, por supuesto, si es puesto derecha en derecha e izquierda en izquierda, no como en la placa china. Y el resto aquí está. Y este es el conectorcito para el shutdown. Este que está aquí en verde, verde cuando lo toco que se pone verde, pues este pequeñito para el shutdown. Y así podremos controlar el apagado de la placa desde afuera. Del otro lado de la placa tenemos las resistencias para el BIAS. Lo he querido poner por detrás porque la verdad es una manera fácil de cambiarlo, y así si lo queréis probar no tenéis que lidiar con componentes through-hole de este lado de la placa, ¿no? Entonces aquí tenemos la R45 y R44, que es para elegir si queremos R44 si queremos el BIAS de 6 voltios o R45 si queremos referenciar a masa, ¿vale? Y así este sería el lado inferior de la placa. Aquí irían los dos tornillitos y ya está. Y aquí lo tienen. Este es el 3D. Ahora vamos a verlo en la realidad con su disipador puesto y la comparación entre las dos placas, que por cierto, tanto la china como la que he diseñado yo tienen prácticamente el mismo tamaño. Si se fijan, aquí he apuntado el tamaño de esta placa, que es 96 por 73 milímetros. La placa china tiene, en vez de 96 tiene 92, y en vez de 73 tiene 68. O sea que ya ven que la cuestión, esta placa es por milímetros, por 3-4 milímetros más grande, tanto en ancho como en alto. Pero lo que sí prometo es que los agujeros están en el mismo sitio. Es decir, los agujeros de los tornillos, de estos tornillos, están exactamente en el mismo sitio de la placa original, porque acuérdense que esta placa yo la quiero para sustituir la original, y ya el sitio donde va tiene los agujeros hechos, por lo que los tornillos los quería en el mismo sitio. Así que bueno, básicamente no notarán mucho la diferencia en tamaño entre una y otra, y en los agujeros ninguna. Aquí ya está todo el setup montado. Los altavoces, son dos altavoces de 8 ohmios y 20 vatios. Tenemos el receptor Bluetooth aquí, que está directamente conectado a la señal de entrada del amplificador. Aquí tenemos los canales, el izquierdo y el derecho. La entrada de voltaje, si se fijan, aquí no he puesto el encendido externo porque ahora tengo la resistencia de 1K puesta aquí para que funcione de la misma manera que funcionaría con la placa original, que es la XHM543, es decir, que se encienda sola y se apague sola sin ningún interruptor externo. Y verán que no hay ningún tipo de ruido durante el arranque y el apagado. Y esto va conectado al interruptor con que la voy a encender y apagar, y aquí ya mi fuente está preparada con 21 voltios, que es el voltaje para el cual he diseñado yo todos los elementos de esta placa. Ya les he explicado anteriormente, si no han visto el vídeo y se han saltado hasta esta parte, pues vuelvan a la explicación, que he dicho todo lo que he tenido que configurar en esta placa. Bien, entonces les adelanto que cuando encienda la placa, aquí vamos a tener un consumo de 30 miliamperios, que es el consumo de polarización de los diodos Zener, del LED y de todas esas cosas que consumen, que tienen un consumo ahí residual. No es del chip, el chip consume menos de 1 miliamperio, no lo vamos a poder apreciar aquí. El consumo que vamos a ver al pasar el interruptor es la polarización de los diodos Zener, que no tenemos otra opción
que hay que polarizarlos para que nos den la caída de tensión que queremos. Entonces esos 30 miliamperios no nos los podemos quitar. Luego cuando arranque el chip, pasado unos segundos, veremos que el consumo incrementa unos 70 miliamperios o así, que ahí ya sí serían los 30 de la polarización de los Zener y todo aquello, y más el consumo del chip, que son alrededor de unos 40, 40 y pico miliamperios en reposo, ¿vale? Que sería, bueno, ya cuando esté conmutando como tal. Entonces, bien, dicho esto, vamos a encender y voy a hacer silencio para que puedan comprobar de que efectivamente no hay sonido. Aquí voy a hacerle una imagen a la fuente. Vamos a ver si podemos captar todo. ¿Vale? Voy a coger aquí el interruptor. Voy a encender el interruptor. 30. Y ahí ha arrancado, ¿ven? 30, 70. Voy a hacerlo de nuevo, voy a apagar. Ven que no se escucha que ningún pop ni nada. Yo estoy justo encima de los altavoces. Miren. Justo encima con la cámara. Y voy a darle de nuevo el interruptor. Voy a hacer silencio para que puedan escuchar. Perfecto. Y ahora apago. Ningún tipo de sonido. Ninguno. ¿Qué les parece? Entonces ahora vamos a poner un poquito de audio. Voy a encender de nuevo. Voy a encender el Bluetooth. Que por cierto, este Bluetooth es nuevo. Si se fijan, he cambiado el Bluetooth que tenía antes. Va mucho mejor este. Y ahora vamos a poner aquí una canción que tengo ya pues preparada